Mateo capítulo 5, les decía el Sermón del Monte, del 3 en adelante. La primera característica que ya comentamos la semana pasada: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Si alguien, insisto, no tuvo acceso a esa plática, nos avisa y le hacemos llegar la liga para que la escuche. Y la segunda característica, ya que, insisto, esta primera es el fundamento de todas las demás. Dichosos los que lloran, así lo presenta nuestro Señor Jesucristo en el versículo 4, y dice, porque serán consolados. Qué gran tema, los que lloran. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo? Es una buena traducción de la Nueva Versión Internacional. Los que lloran porque ellos serán consolados. Habla de una profunda aflicción que las personas pueden sentir. Vamos, que los presentes estamos familiarizados con esto. También me avisó por ahí, les digo entre paréntesis, la hermana Betty, que tuvo que salir. Tuvo una necesidad de salir, que no sé si ya regresó, así parece ser que ya está aquí. Bien, los que lloran porque serán consolados. Y entonces creo que hay mucha gente que ha malinterpretado por acá esta característica, la segunda de las características. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo no está hablando de una simple tristeza que las personas pudiéramos tener porque terrenalmente nos ha ido mal en algo. No está hablando de una tristeza que pudiéramos tener, como algunas personas yo las he escuchado aplicar este texto bíblico en algún funeral, llorando por un familiar que ha fallecido. No, no se refiere a eso. De ninguna manera. Hay todo un contexto en las Escrituras para comprender qué tipo de personas son los afligidos de los que Cristo habla en la segunda característica, y que, como lo vemos más adelante en el mismo sermón, para quienes no estuvieron las semanas previas, incluso a la pasada, son luz del mundo, son sal de la tierra. Las características que hoy estamos mencionando son de personas que, como lo dije en la introducción, Dios ha elegido para poner en la sociedad como pilares dignos de imitar, que a pesar de ser imperfectas, hay atributos de su carácter, hay tendencias de su conducta que son luz para la sociedad. ¿Y eso qué tiene que ver con un afligido? Podríamos hoy preguntarnos. ¿Qué tiene que ver con una persona que sufre, que llora, que se siente en gran manera conmovido, conmocionado por haber pasado por dificultades? Bueno, aquí quiero separar en dos etapas la explicación de esta característica. Por un lado, hay dos tipos de tristezas, a grandes rasgos, en la vida del ser humano, descritas en la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. El apóstol Pablo, cuando está dirigiéndose a la iglesia de Corinto, en la segunda de las cartas, él se enteró que hubo una gran tristeza en toda la gente de la iglesia por una disciplina que les fue aplicada por el propio apóstol y en particular a ciertas personas de la iglesia. Él lo sabe. Pablo supo que algunos de ellos se compungieron mucho y se entristecieron en gran manera. Pero Pablo les dice en esa segunda carta, en el capítulo 7, en el versículo 10, que no se deben apesadumbrar por haberse entristecido de esa manera. De hecho, lo voy a leer conforme a la Nueva Versión Internacional, por si alguien de ustedes no tiene esta versión ahí a la mano. La tristeza, dice Pablo, que proviene de Dios, produce arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. De esa tristeza no hay que dar marcha atrás, dice Pablo. Mientras que la tristeza del mundo, por el contrario, produce la muerte.
qué peligro es caer en una profunda tristeza terrenal. Tristeza de tipo eh, depresiva, terrenal, totalmente perteneciente al mundo, que no proviene de Dios. Y dice Pablo, ese tipo de tristeza produce la muerte. Claro, con diferentes impactos, como en la gráfica de todos los niveles de riesgo que pudiéramos comentar y que se relacione con todos los aspectos de nuestra vida. Siempre tendremos que considerar para el nivel de riesgo la relación directa que existe entre la probabilidad y el impacto. La probabilidad de que una persona sufra una tristeza terrenal y el impacto que causará en ella el tamaño de la circunstancia que haya vivido para ver el nivel de riesgo de que hasta pueda morir una persona. ¿Puede morir una persona de tristeza? Por supuesto que sí. Porque una tristeza muy profunda, un desencanto tan grande que lleve a una persona a sumergirse en una depresión, va a bajar sus defensas, sus niveles de oxigenación y es cuestión de tiempo para que lo asalten otro tipo de circunstancias como la enfermedad física. Y hay quienes han caído en un cuadro de enfermedad del que no han podido salir por su estado de ánimo. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Lo hemos leído en el Antiguo Testamento, en particular en Proverbios, que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Entonces, muchas veces el principal ingrediente que se requiere para salir de un cuadro de enfermedad es el buen ánimo del paciente. Esto lo sabemos todos. Incluso lo emplean muchos doctores en su profesión cuando ven a un paciente. Ánimo al despedirse del paciente. Sí, tómese los medicamentos, sí que lo apoyen sus familiares, sí que tenga la compañía, sí que revisen constantemente estas circunstancias y la temperatura y la oxigenación, lo que quieras, pero sobre todas las cosas el doctor le va a decir ánimo, porque el ánimo es fundamental para que un paciente pueda remontarse, dar marcha atrás de un cuadro de enfermedad, remontarse en un mejor estado, válgame la redundancia, anímico, que le va a fortalecer las defensas, va a asimilar mejor sus tratamientos y va a salir. Ahora, hablaba yo de separar en dos la explicación de esta característica de las personas que Dios quiere usar como pilares en la sociedad, porque esa aflicción que proviene del mundo eh, no tiene nada que ver con la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo primero que quisiera que nos quede muy claro a todos. Nada, absolutamente nada, tiene que ver con la explicación de la característica de quienes son puestos como pilares. Sería ridículo verlo así. Imagínense lo que nuestro Señor Jesucristo estuviera diciendo, que una persona apesadumbrada, que una persona de mal ánimo, que una persona con un cuadro tan tétrico, anímico, que una persona que siempre se desfalca, se siente en bancarrota emocionalmente por una circunstancia terrenal, que esa persona sea puesta como pilar para que todos imiten su ejemplo. No está nuestro Señor Jesucristo bajo ninguna circunstancia diciendo eso. Entonces, ¿a qué se refiere con los afligidos, los que lloran, los que han caído en una profunda tristeza? Pero escuche, una tristeza que no proviene del mundo, que no tiene que ver con lo terrenal, una tristeza que Dios mismo ha infundido en ese corazón. Y entonces es la primera etapa de la que quiero hablar en esta explicación. Cristo Jesús los presenta como ya felices, pero ¿a quiénes? Y entonces voy a hablar de esas personas que como usted y como yo en algún momento de nuestra vida no teníamos ningún interés ni en conocer ni en saber de Dios. O sea, supongo yo que todos los presentes en algún momento nos sentimos así. O sea, no me hables de la Biblia, no me hables de temas religiosos, no me hables de Dios, no tengo interés en eso. ¿Alguna vez
se sintió usted así, ¿cierto? Pero escuche, Dios es soberano. Dios no necesita que usted dé el primer paso para Él hacer lo suyo. Y eso se lo puedo demostrar a lo largo de toda la Escritura. Dios es soberano en la salvación. Dios es soberano en sus intervenciones divinas cuando ha elegido una persona. Muchos son llamados, pocos elegidos. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, como Él lo tiene que hacer, de manera soberana, haciendo honores, por supuesto, a su propia gloria, conforme a su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Dios es Dios. Dios no necesita el permiso de usted ni el mío para intervenir en nuestra vida, porque Él es el creador. Suyas son la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Suyo es el universo. Dios es el creador y supremo rector del mismo. Entonces, Dios no le va a pedir permiso a nadie. Vea el ejemplo de Pablo cuando Pablo se convirtió a Cristo. El mismo Saulo de Tarso era perseguidor de los cristianos. Cuando Dios decide intervenir en su vida de manera repentina y decir, a ver, hasta aquí, hoy quiero que hagas esto. ¡Wow! ¡Qué impacto! En la vida de Saulo de Tarso. Le pidió Dios permiso. El Espíritu Santo le pidió permiso para obrar en su vida. Fue Pablo el que dio el primer paso en aquella redención, no por ningún motivo. Yo sé que hay personas que han pensado que fueron ellos quienes dieron el primer paso, pero hoy les quiero demostrar que no es así. Con todo respeto y desde una perspectiva muy humilde, se los digo, Dios es soberano y Dios es el que actúa de manera primaria, fundamental e inicial en el proceso de la salvación. Entonces, cuando Dios de manera soberana decide intervenir en la vida de un ser humano perdido, ¿y a qué me refiero con el perdido? Por favor, entiéndase, es una expresión metafórica. No es que se le perdió a la familia, no necesariamente porque está perdido en el mundo de las drogas o perdido en el alcoholismo, nada de eso. Estoy hablando del perdido de aquel que ha vivido ignorando a Dios, ha vivido solo teniendo nociones de Dios, aquel que no ha puesto en primer lugar en su vida el reino de Dios y su justicia. Las personas que viven como si Dios fuera un elemento más a bordo en el universo, en lugar de vivir como si Dios fuera realmente el protagonista del universo. A eso me refiero. Cuando Dios soberanamente decide intervenir, esa persona entonces se vuelve objeto del tratamiento divino. ¿Sí? Y entonces ahí comienza Dios a obrar. Pero ¿de qué manera suele Dios obrar? Y aquí es donde hay mucha gente que dice, yo recuerdo que yo fui el que tuve la iniciativa para buscar a Dios. Yo podría responderle, sí, porque no lo ha ligado usted bien con lo que Dios hizo antes de que usted manifestara esa iniciativa. Pero de manera inexplicable, para una persona que se ha vuelto el objeto del tratamiento divino, comenzará un proceso de aflicción. ¿Se me escucha usted? Comenzará un proceso de aflicción. Sí, voy a ir a Oseas, capítulo 2, y voy a usar como ejemplo la metáfora que Dios quiso usar para revelar la condición de su pueblo espiritual y cómo Él decidió intervenir. ¿Usted quiere acompañarme a el profeta Oseas en el Antiguo Testamento, el capítulo número 2? Muchos de ustedes conocen esta historia, ¿cierto? Dios está usando en forma activa, vivencial, dinámica, una metáfora, porque Él le pide a este hombre, al profeta Oseas, que hable al pueblo de Israel. Pero para hablar al pueblo de Israel, Dios le pide a Oseas que haga algo muy particular, que vaya y tome por esposa a una mujer de entre las mujeres prostitutas. Y Oseas lo hace. Y Dios le pide que tenga hijos con ella y lo hace. Usted sabe lo que sucede en esa historia. Quienes conocen la historia, para quienes no la conocen, pues al cabo de un tiempo la mujer
está desesperada por el estilo de vida antiguo que ella tenía y decide regresarse a la vida de prostitución, a pesar de estar casada con un hombre que no la trata como una prostituta y a pesar de tener hijos. Digo, a grandes rasgos, hay muchos detalles en la historia muy interesantes. Si alguien nunca ha leído esa historia, les recomiendo que lo hagan. Pero Oseas decide tener amor y compasión por esa mujer porque Dios se lo pide y la trata de rescatar del mundo de prostitución, pero ella persiste en ese mundo de la prostitución. Entonces Dios usa como metáfora la actual vida de Oseas con la mujer prostituta como esposa que está volviendo a los caminos del pecado. Y entonces, eh, bueno, el perdido se parece en estas circunstancias a la mujer prostituta. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquel que no pone a Dios en primer lugar en su vida, vive siendo infiel a Dios, porque la prioridad en su vida son otras cosas, otras personas de orden terrenal. Las prioridades en su vida son de orden terrenal y bíblicamente hablando no es el tema de hoy hablar de la idolatría y todo el significado más profundo. Yo lo he enseñado en otras lecciones, pero para que puedan subirse a bordo de este tema y comprenderlo con profundidad, brevemente les digo, es idolatría. Poner en primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón cualquier persona o cosa que no es Dios, es idolatría. En resumidas cuentas, es idolatría. Cuando Dios no forma el primer lugar, no ha tomado el primer lugar en nuestra vida. El ejemplo que muchas veces les he puesto es históricamente de un gran soldado que combatió en una de las guerras, ¿no?, de la historia en su avión y que eh, hasta le alcanzaron algunas balas a su avión, pero derribó a muchos aviones enemigos y cuando aterrizó le preguntaron que cuál fue el secreto, qué fue lo que pasó en su vida, porque fue un milagro lo que sucedió prácticamente, que no lo derribaran y que haya logrado derribar a tantos enemigos. Y él dijo, es que Dios era mi copiloto, y esa frase se volvió célebre, ¿verdad? Hoy en día hasta en un camión de autotransporte o, en, o en cualquier vehículo vemos que alguien le escribe esa leyenda, Dios es mi copiloto, ¿no? Suena muy bonita la leyenda, pero yo les he dicho, Dios no es así, no es así. Dios no acepta ser el copiloto. Dios no acepta ser un invitado más a bordo de nuestra vida. Dios o es el piloto de nuestra vida o no está en nuestra vida. Esa es la clara realidad. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte la razón de su grandeza gloriosa y omnipotente con nadie. El centro de todo el universo y de todos los propósitos de su creación es Él mismo y ha derramado su amor sobre el objeto de aquel que en su beneplácito decidió derramarlo, que es la criatura que hizo a su imagen conforme a su semejanza, y es el hombre de entre todas las criaturas de la tierra, el ser humano que hizo conforme a su imagen. Ahí él decidió dar su beneplácito soberanamente, porque el hombre le puede representar en la tierra, pero cuando el hombre no le representa y no refleja su gloria, entonces lo que hace el hombre es profanar su nombre. Y ahí es donde, insisto, se marca, se subraya la infidelidad a Dios y la idolatría, como sucedió metafóricamente para el pueblo de Israel. Y Dios quiso darles ese mensaje metafórico a través de la vida de Oseas, rescatando a una mujer prostituta. Y entonces, voy a ir ahí en Oseas capítulo 2. Les pediré, si alguien nunca ha leído esto, que lo lean después. Yo voy a escoger algunos textos para que podamos comprender de manera profunda. Insisto, el objetivo es saber quiénes son los afligidos de los que Cristo habla en el Sermón del Monte. Versículo 5, su madre es prostituta, la que los concibió no tiene vergüenza, dijo, quiero ir tras mis amantes, volver a mi pasado. Quiero ir tras mis amantes que me den mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas. Extraño mi vida que yo tenía antes
de Oseas, ¿no? Eh, pero el pueblo de Israel se estaba portando así con su Dios. Dios les había elegido, siendo el pueblo más insignificante de la tierra. Dios había derramado su amor sobre ellos. Dios les había puesto su nombre, hizo resplandecer su rostro sobre ellos, tuvo de ellos misericordia y puso marca en ellos para que cualquier pueblo de la tierra supiera que eran su pueblo especial. Y también lo hizo con un propósito y también metafórico en el plano de la eternidad para referirse a su único pueblo espiritual que es su iglesia. Pero así se comportaba el pueblo de Israel como la mujer de Oseas. Entonces dice el versículo 6, por eso le cerraré el paso con espinos y la encerraré para que no encuentre el camino. Wow. Ese es el momento, escuche, cuando Dios ha comenzado a darle el tratamiento divino al perdido a quien Dios quiere ir a rescatar porque Él se propuso soberanamente rescatar. ¿Podrá usted reconocer ese momento en su vida cuando Dios comenzó a cerrarle los caminos? Yo no sé si usted recuerda eso. Yo me acuerdo en mi juventud, soltero, cuando tenía pues, alrededor de 19 años de edad aproximadamente. Yo no buscaba a Dios ni quería saber nada de Dios en esa época de mi vida. Muchos de ustedes conocen ese testimonio mío, pero en particular aquí quiero hacer referencia a esa etapa en la que sin querer saber nada de Dios, eh, pues un día entre la madrugada eh, vino a mi mente y verbalicé un texto de la Biblia y me impactó mucho porque era un texto que yo jamás, o sea, cuando era niño y mi mamá me llevó a la iglesia, eh, pues fue una etapa corta, además no memoricé muchos textos. Yo recuerdo que en la escuela bíblica de la iglesia me enseñaron unos cuantos textos que yo memoricé, pero los típicos, usted lo sabe, Juan 3:16 y el Salmo 23, y creo que el Salmo 8, porque participé en una eh, exposición así al frente en la iglesia como vamos verbalizando o exponiendo ese salmo y algunos cuantos textos más, pero de los más comunes de la iglesia. Pero yo me desperté en la madrugada diciendo con mis labios, clavado en mi mente, un texto que nunca en mi vida yo habría memorizado, que ni siquiera recordaba que existiera. Es más, no sabía que eso estaba en la Biblia. Al menos yo no lo sabía. Y desperté, y además dije la cita bíblica, y lo fui a buscar el texto, me desperté asustado de decir eso, y en el camino, mientras iba hacia una Biblia en la casa, que estaba por ahí guardada en un cajón, en el camino iba pensando, estoy alucinando, estoy loco, eso no está ahí en la Biblia, o sea, no está, no va a estar, y simplemente voy a ir a confirmar que no está, y voy a regresar tranquilo a dormir, feliz, como soy, yo soy muy feliz, no necesito a Dios ni cosas así. Ya saben que en la madrugada dije ese texto, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que por cierto ha tenido un significado tan profundo en mi vida hasta este momento. Jeremías 33:3, ¿no? Entonces, lo dije así, tal cual, dije hasta la cita bíblica, Jeremías 33:3. Entonces, la intención que yo tenía era llegar hasta el libro de la Biblia, abrirla, nada más para ir a Jeremías 33:3 y ver que dijera otra cosa, reírme y regresarme a dormir. Pero ustedes ya saben la historia. Eso sí está en Jeremías 33:3. Y cuando vi que eso estaba ahí en la Biblia, no, bueno, ay, hasta se me puso la piel chinita en este momento. Eh, Quedé conmocionado, ¿no? Fue algo tan sorprendente porque años atrás yo había dicho descaradamente en una reunión familiar, yo no creo que Dios exista. Mi mamá se debe acordar de eso. Tendría yo alrededor de 15 años cuando dije en alguna reunión familiar, a ver, no, a mí ya no me obliguen a nada, no quiero saber de nada. Mi mamá sigue yendo a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia y para mí Dios no existe, ¿no? O sea, ya basta. Y en mis reuniones de amigos, cuando alguien quería sacar ese tema, yo decía, a ver, yo no quiero hablar de eso. Entonces,
según yo, insistía en que Dios no existe, ¿no? Entonces, ay, 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 qué conmoción. La verdad que me asaltó una conmoción. Creo que por primera vez en mi vida sentí, ya saben, somos seres emocionales y sentimos, pero sentí algo que me invadió, un temor. Me sentí en la presencia de Dios y empezó a asaltarme un temor, una angustia, una aflicción tan terrible que caí de rodillas, estuve ahí afligido, llorando, derramando mi corazón como si el corazón fuera líquido, así derramándolo en la presencia de Dios, orando. No sabía ni qué decir. Primero pasé mucho tiempo callado, simplemente pensando en el texto y recordando la vida que había vivido hasta ese momento. Venían caras a mi mente, a mis recuerdos, eh, momentos, palabras que dije, actitudes que tuve. No, y lo único que recuerdo que pensaba, no podía ni verbalizarlo, lo pensaba, es perdón y perdón y perdón y perdón por todo esto. ¿Quién he sido hasta ahora? ¿Qué vida tan horrible he vivido? Porque sinceramente, pues vivía sin ponerle atención a Dios, o sea, incluso negando su existencia, una manera muy necia de vivir. Pero a la vez, pues ya sabe, como todos somos, ¿quién puede negar que tenemos una tendencia a ser tan egoístas? A ser a veces muy crueles con otros, o a veces ser conflictivos, o a veces ser altivos en gran manera. Yo tenía una cuestión con la que lidiaba mucho, que a mí se me facilitaba mucho aprender todo, ¿no? Eso me ha sucedido, ¿no?, en mi vida, como que Dios me dio mucha facilidad para aprender, incluso temas nuevos, materias, y yo con una lectura que le daba al libro iba y me peleaba en la clase con los profesores, etcétera. Bueno, eh, es una historia muy larga que no quiero contar, no se trata de mí en esta reunión, pero sí quiero decirle que sentí una aflicción, una tristeza tan grande, tan profunda. Me sentí tan miserable, tan sucio espiritualmente, tan indigno, vamos, que no podía parar de llorar. No sé cuántas horas pasaron, solo recuerdo que fue en la madrugada cuando tuve, o sea, eran como las 3 de la mañana cuando tuve la experiencia al estar dormido, y cuando me levanté de mis rodillas ya había amanecido, ¿no? Fueron horas y horas. Y además seguí reflexionando y abrí la Biblia y fue el primer texto que desde esa etapa para acá he tenido en mi cabeza resonante, ¿verdad? Jeremías 33:3. Y bueno, yo creo que muchos de ustedes, al igual que yo, han vivido experiencias diferentes, pero similares en el sentido de que es Dios el que ha producido esta aflicción. Y entonces aquí vemos en Oseas que Dios está haciendo eso. Dios dice en el versículo 6, te cerraré el paso. Ahora, lo que quiero decir es, no fue a partir de ese instante que yo ya me volví un cristiano, no, un seguidor de Cristo y un hombre que buscara sobre todas las cosas honrar a Dios con su vida. No, no pasó así. No, no, sinceramente no, sino que ahí pues empezó el proceso, el tratamiento divino. Lo siguiente es que llegó el fin de semana y tenía ganas de irme con los mismos amigos de siempre, a vivir la vida que siempre había estado viviendo. Eso es lo que sentía, los deseos que tenía. Pero empezaron a suceder cosas muy raras. Lo que veo en el versículo 6 en Oseas se volvió una realidad en mi vida. O sea, hubo varios fines de semana que sucedieron cosas muy extrañas. O sea, por ejemplo, hubo un fin de semana, recuerdo que no encontré a nadie. Jamás me había pasado eso. Le hablé por ahí a alguno de mis amigos, para ver qué planes, y ese resulta que tenía otros planes. Le hablé a otros, tenían planes, eh, hasta que llegó un momento en que me quedé solo, no tenía ni con quién salir.
absolutamente solo, aislado, ni quien me hiciera caso, cuando yo era el alma de la fiesta. Yo era la primera persona que estaba en todas las fiestas y insisto, era el centro siempre buscando los reflectores y todo el mundo era el primero en quien pensaban en mí porque era el alma de la fiesta. Se acabó eso, Dios empezó a cerrar los caminos. Entonces yo empecé a tomar decisiones. Y aquellos hábitos y aspectos de orden terrenal que yo tanto amaba, para no hacer muy larga mi historia, de manera progresiva comenzaron a perder valor. No sé por qué, es algo inexplicable, pero comenzaron a perder valor. O sea, Dios empezó a desbaratar, a trastornar mis caminos, como lo vemos aquí en Oseas capítulo 2. Dice el versículo 7, con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que yo soy quien le da el grano, el vino nuevo, el aceite. Yo soy quien ha multiplicado sus bendiciones. ¿Y qué hizo con lo que yo le di? El oro, la plata y sus riquezas. Lo que hizo fue idolatría. Eso hizo, idolatría. Versículo 8. Por eso, llegado el momento, le quitaré el trigo, le quitaré el vino nuevo, le dejaré sin lana, le quitaré el lino que le di y voy a exhibir su vergüenza. Dice Dios, voy a manifestarme a la vista de todos los que lo buscan y nadie la va a librar de mi mano. Es Dios haciendo que le vaya mal en todo. Que se vayan cerrando los caminos, trastornando los caminos al perdido, a quien Dios quiere traer a su presencia soberanamente. Pondré fin a todo su jolgorio, a todo su festín, a toda su algarabía, a su fiesta, le pondré un fin. A sus lunas nuevas, a sus peregrinaciones, a los días de reposo, a sus fiestas solemnes, todo aquello que le ha dado alegría, felicidad en sus noches, en sus fines de semana, en sus tardes, en sus mañanas, perderá el valor. Versículo 13. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses. Voy a confrontar al pecador, dice Dios, por su idolatría, por su egoísmo. Sí, porque se olvidó de mí para irse con dioses falsos que él ha creado en su corazón. Sí, versículo 14. Por eso, ahora, mi propósito es traerla a mi presencia, la llevaré al desierto, le hablaré con ternura. Siguiente etapa, ¿no? Me va a comparar con la vida que antes vivía a mí, a Dios. Voy a devolverle ahí la bendición, el viñedo. Voy a convertir el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Ahí me va a corresponder, a responderme a mí, como en los días de su juventud con fidelidad, como en el día en que saqué al pueblo de Egipto y me amaron. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, ahora me dirás esposo mío. Ya no verás a Dios como tú, perdido pecador, como alguien lejano, como el Dios del que algunos hablan, con incertidumbre. Me verás como tu Dios. Te quitaré de los labios el nombre de los falsos dioses. Sacaré de tu corazón la idolatría, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, voy a quitar de tus labios la idolatría, significa, voy a sacar de tu corazón la idolatría. No más habrá idolatría en tu corazón. Yo lo voy a hacer. Yo te haré esposa mía para siempre, versículo 19, y te daré mi dote. Con ese dote tendrás el derecho, la justicia
el amor y la compasión, la fidelidad, y vas a conocerme en verdad. Y entonces dice el versículo 23, yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna, de compasión, del pecador indigno, a pueblo ajeno lo haré mi pueblo, la persona que no me buscaba haré que me busque, y me dirá mi Dios. ¡Wow! Qué tremendo, metafórico lo que sucedió para hablarle al pueblo. Dios decidió con esa metáfora hablarle a su pueblo de su infidelidad y de su resolución soberana de ir por ellos y convertirlos en un pueblo fiel. Eso es lo que Dios hace para traer a una persona cuando Él decide soberanamente ir por el pecador y hacerlo atravesar el valle de lágrimas, el tratamiento divino. Por eso comienza una aflicción, pero espiritual, que Dios implanta en el corazón del perdido cuando Dios va por él. Ese proceso de aflicción, de ese jamás nos arrepentiremos. Ese proceso de aflicción es el tratamiento divino. Dios trastorna el camino del pecador. De una manera progresiva, Dios usa personas, Dios usa circunstancias para que comiencen a salir mal tantos de los planes del pecador día a día, semana a semana, por medio de diferentes desencantos, adversidades. Dios produce una creciente aflicción en el alma que no hay nada que pueda sanar en la tierra, nada de orden terrenal puede librarnos de esa aflicción. Ninguno de los momentos del pasado que pudiéramos tratar de replicar nos va a hacer sentir mejor en realidad. No hay ninguna persona que pueda intervenir en la tierra, no hay nada excepto Dios mismo. Y Él va a poner en el corazón un deseo tan grande por salir de esa aflicción y el único camino para salir de esa aflicción va a ser Dios mismo. Y ahí es cuando el pecador de manera inexplicable cambia su actitud hacia Dios y comienza a ser sincero y a buscarle con sinceridad. Tanto que hay personas alrededor de él que se sorprenden y dicen, ¿qué? ¿Edgar Quintanilla? No puede ser. Sí, sí, sí puede ser. Dios lo hace. Dios interviene. Después de ese tratamiento divino que produce tanta aflicción, viene el perdón de Dios y con él la reconciliación y una restauración del alma. En otras palabras, esa profunda tristeza producida por el mismo Dios, poco a poco, se va transformando en una paz y en un gozo interior que nada ni nadie puede interrumpir. Paz y gozo que son los ingredientes principales de un cristiano a los que te vuelves adicto a esa paz, adicto a ese gozo que solo alcanzas y encuentras en la presencia de Dios. Entonces esa tristeza, poco a poco, a través de el arrepentimiento, cambio de actitud y mente hacia Dios, se va convirtiendo en paz y gozo. Otra vez, la tristeza profunda producida por Dios, esa gran aflicción, poco a poco, a través del arrepentimiento, se va convirtiendo en una profunda y dulce paz y un gozo inefable interior que no hay nada y que no hay nadie, ni la muerte, ni la enfermedad, ni ninguna circunstancia adversa en la tierra la puede interrumpir. Por eso encontramos en la historia hombres, seres humanos, que aún ante una adversidad tan grande como el martirio, cantaron con gozo en medio de su proceso de muerte o de su ejecución, como Juan Jos, quemado en la hoguera vivo. Y mientras
estaba siendo quemado, cantaba un himno a Dios alegremente. Wow. Sí, en verdad, así como el verano caliente poco a poco se va convirtiendo en invierno a través del otoño. Y el frío invierno poco a poco se va convirtiendo en verano a través de la primavera. También esa profunda tristeza y aflicción que Dios produjo en el alma, poco a poco se va convirtiendo en paz y gozo a través del arrepentimiento. Esa es la etapa 1 de la explicación. Esas personas arrepentidas jamás dejarán de ser afligidos de Dios, pero ya no viven en esa aflicción, sino que han sido objeto del tratamiento divino y hoy viven con paz y gozo. Pero la segunda enseñanza de los afligidos, la segunda etapa de esta característica, es que son personas que viven arrepentidos. Entonces, los que lloran son los arrepentidos. A eso se refiere Cristo. Y a la vez son personas que, como han atravesado el valle de las lágrimas, son personas que han padecido la aflicción de Dios, son personas que comprenden el dolor y la tristeza que otros atraviesan. Son personas sensibles. Por eso decía que la base de todas las características es la primera, la humildad. Son personas que por la misma humildad que tienen se han vuelto sensibles a las aflicciones de otros y sienten un dolor muy profundo, una tristeza de observar la condición de un ser humano sin Dios. Les duele, nos duele ver a un ser humano sin Dios, por eso tenemos compasión de los perdidos. Pero también sentimos aflicción cuando vemos el sufrimiento de otros, incluso el sufrimiento terrenal, como por ejemplo cuando Cristo lloró al ver el dolor de todos los familiares y vecinos y amigos de Lázaro, ¿recuerdan? Jesús lloró, se conmocionó en su espíritu y lloró. Y dices, pero ¿por qué llorar si él sabía que lo iba a resucitar? Pasados aquellos 3 días, cuando ya eran 4 días de muerto y ya no, el cuerpo estaba en descomposición, eh, él lo resucitó y él sabía que iba a hacer eso. ¿Por qué lloró? Lloró porque no podía dejar de compadecerse, de asociarse y sentir la tristeza y el dolor ajenos. El verdadero creyente tiene esa característica. Las personas que son pilares puestos por Dios en esta sociedad son personas sensibles con el prójimo. Son personas que todavía son capaces de detenerse para ayudar a una persona que está padeciendo. Son personas que parecen chapados a la antigua porque todavía son capaces de prestarle atención, oído, o prestar su corazón para escuchar profundamente el dolor de un tercero. Son personas que viven con compasión porque han atravesado con Dios el valle de lágrimas. Han pasado de una profunda aflicción a través del arrepentimiento a vivir con gozo y paz. Pero ojo, no con un gozo o una paz superficial. Escúchenme, la Biblia los presenta como ya felices. Cristo en su sermón los presentó como ya felices. Pero así como en la risa vana y ociosa, que representa la alegría superficial, hasta pecaminosa, así como en esa vana tristeza el corazón queda triste, de igual manera en la verdadera aflicción santa que Dios produce, el corazón queda lleno de gozo como fruto del Espíritu Santo. Ellos recibirán consolación. Eso dice la Escritura. Ellos recibirán consolación. Como Lázaro, el menesteroso, Lucas 16:25, para que lo tengan en mente, él fue consolado a pesar de toda su aflicción. Como Apocalipsis 21:4, que está la promesa donde Dios dice, yo enjugaré tus lágrimas, porque atravesaste ese valle de las lágrimas. O como el Salmo 126:56,
que irá llorando y andando el que lleva la preciosa semilla mientras siembra, pero regresará con regocijo trayendo sus gavillas. Así habrá una cosecha de gozo de los que sembraron con lágrimas. He dicho. Padre, te doy gracias por el día de hoy, por permitirnos compartir tu palabra. Permite que tu palabra y tu verdad corre como un río por toda la tierra y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén.